Chavos, muy buen día, buen inicio de semana. Como ya es parte de nuestros hábitos, quiero darles la bienvenida a su clase virtual. Ahorita que estamos conectados de esta manera a través de los online, en nuestros links, en nuestros trabajos en plataforma, es un gusto para mí saludarlos y bendecirlos, darles esta calurosa bienvenida para que comiencen su semana con todo. Como ya es parte de lo que les he comentado, nuestros valores, estas enseñanzas que también tenemos para ustedes, no quiero comenzar o arrancar esta clase sin antes poder meditar esta cita que me encanta, que se encuentra en el libro de los Salmos capítulo 1 versículo 1 y nos enseña cómo la vida de Jesús fue una vida perfecta. Y cuando se habla en esta cita acerca de un varón, que ahorita lo vamos a leer, voy a explicarles también un poquito de qué se trata y después continuar con una pequeña oración para que me acompañen y poner toda nuestra semana en las manos del Señor. Pero esta cita para meditar tiene que ver con ese llamado que Dios nos hace también a nosotros a tratar de andar de la mejor manera o de la manera correcta. Dice la escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:1. ¿Quién fue el único que logró hacer esto? Pues Cristo Jesús. Sin embargo, Él nos llama también a nosotros a que no andemos en el consejo de malos. ¿Cuál es el consejo de los malos? Cuando nos dejamos guiar por la mala influencia o la carrilla y nos transforma y nos guía a hacer cosas que nosotros no queríamos hacer. También el consejo nos lleva a una acción o a un camino de pecadores y tenemos que apartarnos de ese camino, que es cuando empezamos ya a hacer las cosas mal. Y esa silla de escarnecedores que nos habla la palabra, pues no es otra cosa, sino cuando nosotros ya escuchamos lo malo, hacemos lo malo, pues quien empieza a gobernar nuestros corazones y nuestras mentes, pues obviamente es la mala influencia y tenemos que apartarnos de eso. Dicho esto, quiero invitarlos a hacer una pequeña oración, si estás cercano ahí con algún familiar que te acompañe, y si no, allí en tu lugar, escuchando y viendo este video, quiero que juntes tus manos, inclines tu rostro y puedas orar junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por tu favor y tu bendición, porque eres tú quien nos ha llamado a ser personas diferentes, a ser personas honestas, a apartarnos de caminos que no nos conducen a bien y apartarnos de influencias que no nos ayudan para bien. Guárdanos en nuestra semana. Bendícenos por amor a Cristo Jesús y acuérdate de nuestras familias en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Muy bien, chavos, pues vamos a dar inicio por ahí al tema o al recorrido que tenemos el día de hoy. Ok, por ahí tenemos un recorrido histórico de nuestra ficha 12. Ojo, este tema que estamos viendo da continuidad al tema de la ficha 11. Sin embargo, en tu libro de texto que ya espero hayas tomado junto con tu cuaderno y tu lápiz para los apuntes, no aparecen algunas imágenes que yo voy a presentarte en tu libro de texto. ¿Por qué? Porque esto es un recorrido histórico con imágenes que yo tengo para apoyo y poder explicarnos y darle continuidad o una secuencia a lo que hemos estado viendo. ¿De qué se va a tratar este recorrido histórico? Bueno, pues ya te darás cuenta de él. Muy bien, aquí en nuestra primera imagen quiero presentarte una línea de tiempo que está dividida en dos partes. ¿Por qué? No nos cabe obviamente toda la imagen, sin embargo quiero que vayamos a una secuencia. Esta línea de tiempo nos enseña de los periodos preclásico, clásico y posclásico acerca de la era prehispánica. Recordarán que todos los años vividos o puestos en esta línea de tiempo son del 2000 aproximadamente al 1521 de la nueva era. Primero es del año 2000 al 100 de la antigua era o antes de la nueva era y después terminará con el periodo del 950 al 1521 ya de la nueva era. Como puedes darte cuenta en nuestra imagen, primero tenemos una serie en nuestra nomenclatura en la parte inferior izquierda o de abajo, cuatro puntos en diferentes colores. Número uno, el color verde, que nos enseña acerca de la nomenclatura de los sucesos políticos. El punto en color azul o el recuadro azul, que nos habla de los sucesos y los hechos también económicos. El punto en color rosado o rosa, que nos enseña acerca de las acciones sociales. Y después
tenemos un recuadro en color carne o en color crema que nos habla también de los aspectos culturales. Esta línea del tiempo es muy importante, chicos, porque nos enseña cómo es que fueron actuando a través del tiempo las diferentes civilizaciones, y así como estuvimos viendo algunos datos alternos a nuestro tema, podemos darnos cuenta que en el periodo preclásico, por ahí del año 1300, comenzó por ahí la fundación de San Lorenzo, centro de la cultura olmeca. Ustedes recordarán que en clase les he explicado que antes de civilizaciones tan fuertes como la mexica o la maya, la civilización olmeca fue más antigua y fue una de las civilizaciones también muy poderosas. Sin embargo, ellos edificaron por ahí alrededor del 1300 antes de la nueva era, antes de Cristo, edificaron por ahí este tipo de ruinas o centros culturales que nos han aportado demasiada riqueza y que fueron siendo el parteaguas para que otras civilizaciones se desarrollaran también de una manera a la par. Tenemos diferentes puntos, pero lo más relevante dentro de esta línea de tiempo en el periodo preclásico fue ese desarrollo de la civilización o cultura olmeca que nos amplió un poquito ya el panorama de las cosas que podían venir más adelante. Por ahí tenemos ahí en el año también del año 400, entre el año 400, entre el año 800, también por ahí los olmecas construyeron esta pirámide de la venta, que es una de las ruinas que ustedes me pusieron como parte de la actividad anterior, que era identificar 10 lugares con ruinas de civilizaciones antiguas o del periodo prehispánico. Como pueden darse cuenta, en nuestra línea de tiempo en la parte de arriba actúa lo que es para el país de México, y en la parte de abajo situaciones también que pasaron alrededor del mundo. Esto es importante identificarlo. Por ahí en la parte superior donde dice Olmecas 1200 antes de la nueva era, 200 antes de la nueva era, en la parte inferior aparece una cintilla color morado que nos habla de la edad antigua y algunos sucesos que estuvieron a la par en Europa o en otros lugares y estuvieron sucediendo casi al mismo ritmo de lo que en nuestro país sucedían también estas cosas con nuestras civilizaciones. Muy bien, ahí ustedes pueden tomar nota en la parte de abajo. No lo voy a tocar de entrada esto porque nos estaríamos desviando un poquito acerca del tema de civilizaciones en Mesoamérica, pero ustedes pueden tomar nota ya que esto será parte de nuestras guías también por ahí. Ok, los pueblos Anasazi de Osis América construyeron sus primeros asentamientos urbanos. Esto en el periodo en el que los mismos olmecas, por la parte de Mesoamérica o más al sur del país, estaban construyendo las pirámides entre estos años. Bueno, pues en la parte norte, que también se le conocía como Osis América, estaba surgiendo este tipo de civilizaciones y construcciones. Después tenemos que dentro del mismo periodo preclásico tenemos la construcción de Monte Albán en Oaxaca, que es uno de los nacimientos o los rasgos más característicos de la cultura mixteca. Estuvieron por ahí a la par con varias civilizaciones aledañas, los zapotecos, los teotihuacanes, por ahí el desarrollo de varias civilizaciones aproximadamente entre los años 500 y 100 antes de la nueva era. Se desarrollaron varios complejos y a través de la línea de tiempo podemos darnos cuenta de los más importantes. También en Teotihuacán, perdón, se construyeron un centro urbano o el centro de comercio, que era uno de los más importantes también en este periodo preclásico. Sin embargo, conforme vamos avanzando en nuestra línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta que uno de los periodos más importantes fue el clásico, puesto que se desarrollaron y asentaron sumamente las civilizaciones para el desarrollo del comercio, la agricultura, la ganadería y los centros ceremoniales de mayor crecimiento en nuestro país. Por ahí tenemos también otro dato acerca de los que practicaban la agricultura, los Jojocam, y vamos viendo que algunas civilizaciones alternas a las nuestras, bueno, pues intentaron el desarrollo de algunas actividades para la subsistencia de la misma. Quiero dar paso a la siguiente lámina para poder avanzar de manera rápida. Bien,
Ahora tenemos la segunda parte, periodo clásico y posclásico. Aquí es donde se desarrolla una serie de hechos y sucesos o procesos inclusive históricos también importantes, tanto en la parte que corresponde a México como en la parte en la que corresponde al mundo en general. Tenemos diferentes civilizaciones que estuvieron siendo muy trascendentales en cuanto a construcción, en cuanto al desarrollo de las diversas herramientas y los diversos medios que ellos implementaron para el crecimiento en cuanto a la agricultura y en cuanto a la construcción en los diferentes centros que ellos establecieron. Tenemos periodos entre el 200, el 300 al 400 antes de la nueva era, donde los teotihuacanos, donde los zapotecas estuvieron creciendo en su mayor esplendor. Sin embargo, a la par con ellos, algunas culturas o civilizaciones también como las mayas estuvieron ya invadiendo, estuvieron ya interactuando dentro de geográficamente dentro de este plano para la construcción también de centros ceremoniales muy importantes como lo es la ciudad maya de Palenque, que también venía como parte de las actividades de las ruinas que actualmente se pueden presentar en fotos, en imágenes que existen en nuestro país. Todo esto, chavos, llevó una secuencia y civilización tras civilización pudo actuar una con otra, como ustedes pueden darse cuenta en nuestra línea de tiempo, que había varios hechos, pero también varios procesos históricos que uno con otro se iban por ahí entrelazando. Uno de los más importantes, ya que esta civilización alcanzó gran renombre en nuestro país, pues fue la fundación de la Gran Tenochtitlan, por ahí del año 1325, ¿sí? Y aproximadamente en estas fechas, varias civilizaciones empezaron a hacer la guerra, toltecas, olmecas, zapotecas, en contra de esta gran civilización mexica establecida aproximadamente entre 1325 y 1521, ya de la nueva era, o póstumo o a los años del periodo clásico. Muy bien, ya estamos hablando de un periodo posclásico. A la par, sucedían algunos eventos alrededor del mundo, como puedes darte cuenta en la parte de abajo, y que los estaremos viendo más adelante por ahí en clases, probablemente también hasta tercero de secundaria. Sin embargo, no quiero dejarlo sin referir este tipo de situaciones que estuvieron pasando. Uno de los más relevantes fue la construcción o la creación de la imprenta por Georg Gutenberg en 1440. Más adelante, obviamente, llegó o más bien tenemos la llegada de los españoles hacia nuestro país, y esto desató una serie de procesos históricos pues sumamente relevantes. A la par que tlaxcaltecas, tarascos, mexicas, toltecas, zapotecos, totihuacanos, mayas, olmecas, estuvieron en creciente relación, estuvieron en un desarrollo de sus civilizaciones, pues poco a poco fueron sucediendo cosas como las que hemos mencionado en clase, cuando a la llegada de los españoles, pues se dejó venir el periodo o la etapa a la que le hemos llamado la conquista, y esto empezó a afectar en diferentes regiones, sobre todo cuando los españoles se unieron a los tlaxcaltecas para poder hacer la derrota o la caída de la Gran Tenochtitlan por ahí del 1521, como también lo tienen ilustrado en esta línea de tiempo. A través de este recorrido histórico quiero mostrarles cómo fue que durante estos sucesos que estuvieron pasando, estuvieron estableciéndose y creciendo en diferentes regiones. Muy bien, aquí podemos ver en la imagen, número uno, en la parte inferior izquierda está nuestra simbología o esta nomenclatura que nos enseña de las ciudades desarrolladas en periodos preclásicos, ciudades desarrolladas en el periodo clásico, las ciudades desarrolladas en el periodo posclásico, cuando ya se estaban creciendo, cuando ya estaban bien establecidas antes de la caída de la Gran Tenochtitlan y de la conquista mexicana. Como podemos darnos cuenta, en la región que abarca todo lo conocido como Mesoamérica, podemos darnos cuenta que una parte importante que se desarrolló en el periodo clásico
fueron los olmecas con este tipo de creaciones, tanto en San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, que fueron las principales ciudades que ellos edificaron. Como pueden darse cuenta, el periodo clásico fue el más extenso y sobre todo el desarrollo no solo de civilizaciones, sino también de métodos para la sobrevivencia como la agricultura ya en su mayor apogeo. Y pueden darse cuenta que la extensión de ciudades establecidas en la geografía mexicana, en el área de Mesoamérica, pues creció de manera descomunal, porque ya había más recursos para que ellos entendieran o pudieran desarrollar este tipo de creaciones, tanto en sus centros ceremoniales como en la edificación de diferentes ciudades para ir estableciendo territorio según la civilización. Ya posteriormente, en el periodo posclásico, aparecen también una de las, como lo comenté anteriormente, pues uno de los grandes centros ceremoniales, pues la Gran Tenochtitlan, que ya se fundó después de este periodo clásico y antes más o menos 1321 al 1521, y por ahí lugares también muy fortalecidos de la cultura maya, sobre todo en el área de Yucatán, como Chichen Itza, Mayapán, en esta parte también de Centroamérica, todo lo que recorría la ribera o la zona maya. Como pueden darse cuenta, chicos, a través de la línea de tiempo y cómo fue el desarrollo de las grandes civilizaciones en nuestro país, sobre todo que el periodo clásico fue el más imponente. Bien. Ahora tengo aquí este pequeño resumen que quiero también compartirles y cómo es que se les llamó en cierta manera a estas ciudades que ya se establecieron de manera más grande en el periodo, sobre todo el clásico, que pudiéramos decir que fue uno de los de mayor crecimiento. Ahora quiero darle lectura a esto y ustedes junto conmigo. El clásico o el periodo clásico es el periodo de mayor esplendor, crecimiento y solidez de las culturas mesoamericanas, a través de las que podríamos llamar ciudades-estado. En este periodo, que abarca el año 100 al 950 de la nueva era, surgen las primeras sociedades urbanas ya perfectamente establecidas. Se afinan las técnicas de agricultura, principalmente los sistemas de riego, que fue muy importante, que llevan a un incremento de la población y al fortalecimiento de las élites en el poder, las cuales se consolidaron gracias al sistema teocrático que desarrollaron. En el periodo clásico se desarrollan grandes urbes que funcionan como centros administrativos, ceremoniales y comerciales importantes, así las sociedades del clásico. Este periodo fue también, desde mi punto de vista, uno de los más grandes, puesto que en este periodo clásico ya hubo sociedades urbanas establecidas de manera completa. Inclusive por ahí se desarrolla más lo del juego de pelota, la cuestión cultural de los centros ceremoniales, y ya se establecen como bibliotecas. Recuerden que los centros ceremoniales o las pirámides donde también se practicaba la religión también servían como bibliotecas y lugares para la realeza o los emperadores que en este periodo estaban gobernando. Como pueden darse cuenta a través del texto, los sistemas de riego, la agricultura, algunas de las implementaciones que estas civilizaciones estuvieron realizando, pues tomaron ya más forma y surgieron este tipo de canales, como donde se fundó la Gran Tenochtitlan, que tenía diferentes canales de riego que ayudaron al fortalecimiento de su cultura y la hicieron también una ciudad fuerte, no solo en comercio o económicamente, sino también para los diferentes pasos para la guerra. Como pueden darse cuenta, Mesoamérica fue muy importante y estas regiones se desarrollaron más, sobre todo en este periodo. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. No quiero irme sin antes dejarles las recomendaciones. Este paso, este recorrido histórico, espero les haya servido para que podamos refrescar el uso de nuestras tablas dinámicas, el uso también de nuestras líneas de tiempo que vamos a poder usar y empatar con nuestros ejercicios de la ficha número 12. Ustedes no tienen ninguna de estas imágenes, les aclaro, pero las vamos a estar usando más adelante. Sin embargo, recuerden subir sus evidencias, sus tareas y sus trabajos a nuestra plataforma, ayudar o dar ese apoyo en la casa que tanto se necesita, y
Cuídense mucho, no salgan, si es necesario, pues usen su cubrebocas y sigan las medidas pertinentes. Antes de irme, chavos, pues les dejo por ahí nuestra plataforma, ya la conocen, les dejo mi correo por si sus papás tienen alguna duda, comentario, alguna situación con la plataforma o algún ejercicio que no se haya podido realizar. Bueno, por el día de hoy les dejo esta información también para que se pongan en contacto por estos medios. Cuídense mucho, chicos. Por mi parte ha sido todo en esta clase acerca del repaso histórico. El día de hoy no tienen una tarea asignada tal cual. Sin embargo, esténse pendientes de las siguientes clases porque vamos a ligar nuestros ejercicios en base también a la clase vista el día de hoy. Por mi parte ha sido todo, chavos. Cuídense muchísimo. Los extrañamos. Échenle muchas ganas. Bendiciones para todos ustedes.